El título del mensaje es un canto de victoria. Amén. Diga conmigo, un canto de victoria. ¿Cuántos cantan victoria? Amén. ¿Cuántos cantan victoria? Amén. Ustedes saben que cada cosa que podemos conquistar en nuestras vidas es una victoria. No hay victoria sin una lucha. No hay victoria sin una batalla. Entonces nosotros proclamamos las victorias, pero no nos gustan las batallas. Claro, ¿a quién le gusta ir a la batalla? Nos gustaría a todos tener victorias sin tener batallas. Pero para que nosotros caminemos aprendiendo, tenemos que aprender lo primero, que es entrar en la batalla, conquistar para luego poder tener la victoria. Entonces se nos ha mostrado un evangelio liviano, se nos ha mostrado un evangelio que viva la prosperidad y que usted tiene que poner y poner y poner y poner y va a ser victorioso y va a ser próspero. Y queridos hermanos, nos muestran una parte del evangelio, lo cual ni siquiera es la parte más importante, porque la parte más importante es, como le dijo Juan a Gallo, yo deseo que vos seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo más importante entonces? La prosperidad del alma. Cuando una persona aprende a prosperar en el alma, cuando una persona está prosperando en el alma, está prosperando en todas las cosas. Saben que cuando un creyente aprende a conquistarse a sí mismo, siempre les doy el ejemplo yo, de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó toda la tierra conocida en aquel tiempo, por eso el imperio griego se extendió por toda la tierra conocida en aquel tiempo. Y murió borracho. ¿Por qué? Conquistó el mundo, pero no conquistó su propia vida. Su propia vida fue su peor enemigo. Murió borracho a los 35 años, habiendo conquistado todo. ¿Y por qué murió borracho? Porque ya no le quedaba tierra para conquistar, pero nunca se ocupó de conquistarse a sí mismo. Qué importante que es, queridos hermanos, aprender a conquistarnos a nosotros mismos primero. Siempre tenemos alguna fortaleza en nuestras vidas que la tenemos que conquistar. Y está allí, y la vemos, pero hacemos como los israelitas, la pasamos de largo. Y si no, intentamos conquistarla, le prendemos fuego afuera, pero la fortaleza no la derribamos, no la conquistamos nunca. Ahora bien, Salmo 18, versos 29 y 30, dice así: y cuando pensaba esto, precisamente que esto que el Espíritu Santo traía a mi corazón, toda fortaleza que se le presenta en el camino a los creyentes tiene que ser conquistada, me acordaba de este pasaje, que a su vez hicieron una canción alguna vez, algunos las debe haber conocido. Dice el verso 29 y el verso 30, en verdad, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros, el camino de Jahel, es decir, de el Dios, es perfecto, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. Amén. Este es un hermoso canto de victoria. Este salmo lo escribe David luego de haber sido librado de la mano de Saúl y de los ejércitos que lo perseguían. Es un canto de victoria. Ahora, lo maravilloso de esto es cómo comienza, dice, en verdad. En verdad significa que había comprobado que con Dios todo lo podía. Comprobar, en verdad, con mi Dios desbarataré ejércitos porque ya lo había hecho. En verdad, asaltaré muros porque ya lo había hecho. En verdad, con Dios puedo hacer todas las cosas. Amén. Ahora, ¿de qué me tengo que ocupar? De que Dios esté a mi lado. Y es allí donde nosotros debemos aprender a caminar. En que Dios esté a nuestro lado. Bien, yo quiero darles esto como introducción. Si los cristianos lográramos entender definitivamente que estamos llamados a conquistar, celebraríamos cada día. ¿Entienden eso? Estamos llamados a conquistar, a una constante conquista. Nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Son 3 enemigos. El diablo ya fue derrotado, el mundo ya fue derrotado, y nosotros tenemos que derrotar nuestra propia humanidad. Si nosotros hemos creído, hay una nueva naturaleza en nosotros, y esa nueva naturaleza es la que nosotros tenemos que alimentar. Porque si dejamos que la vieja naturaleza siga gobernando nuestras vidas, entonces hemos conquistado el mundo, hemos conquistado al diablo, pero no hemos conquistado nuestra carne.
y nuestra carne es la que nos lleva siempre a hacer lío. Siempre decimos, ¿cuál es nuestro peor enemigo? ¿El diablo o el mundo? ¿Cuál? Díganme. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. El libro de Romanos, nosotros lo detallamos muchas veces y lo proclamamos. Y Romanos 8:37 dice, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Ahora, por lógica, nosotros tenemos que entender que la victoria ya nos la dio. Ahora el tema es cómo nos sentimos nosotros. ¿Nos sentimos más que victoriosos? ¿Somos más que victoriosos? Ya somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Él ya lo declaró, el Espíritu Santo ya declaró que somos más que victoriosos. Somos victoriosos por encima de todas las cosas. Ahora, ¿nosotros lo creemos? ¿Lo creemos en nuestras vidas que somos victoriosos? ¿Ven? ¿Ven que hay un tema allí? David dijo, en verdad contigo desbarataré ejércitos. Escuchen, Deuteronomio 28:7 dice, Yahvé hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados delante de ti, por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán. Por 7 huirán de delante de ti. Ahora, Dios, ¿a quién Dios hace un conquistador? A ver, pensemos un momento esto. ¿A quién Dios hace un conquistador? ¿Quién conquista? ¿Quién es el conquistador? El conquistador es el que le cree y obedece. Porque ya nos hizo conquistadores, el tema es creerlo. ¿Por qué tenemos tantos cristianos que viven en derrota? Porque no lo creen. Porque no creen que ya Dios los hizo conquistador. Y se lo decimos 1000 veces, y le decimos 1000 veces que Dios lo llamó a conquistar. Y sigue allí tirado. Y sigue sin pensar, y que vivo de prueba en prueba, de lucha en lucha, y la vida es una lucha, y la vida es cruel y es mucha. Y nos convertimos en lamentaciones. ¿Saben qué? Yo creo que hay creyentes que han leído solamente el libro de Lamentación. Porque son un lamento. Escúchenme, todos tenemos, de una u otra manera, tenemos pruebas, tenemos batallas que librar. Pero lo que nos hace victorioso es superar cada batalla, superar cada prueba. Me encantó, cuando empecé a leer esto, me encantó. Escúchenme, otra de las cosas que les quiero decir. La conquista es paulatina, no se puede conquistar todo de una sola vez. La conquista es paulatina. David, para enfrentar al gigante Goliat, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer primero? Enfrentar osos y leones para poder enfrentar a Goliat. Escuchen, vamos a 1 Samuel 17, por favor. 1 Samuel 17. No pierda allí, pero vamos a 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, 34 al 37, leamos por favor, para ir entrando en clima. Dice así la palabra del Señor allí. Pero Dios respondió a Saúl. Pero David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león o sea oso, tu siervo los ha matado. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Está comparando a un gigante de casi 3 metros de altura con un oso o con un león. Ahora, ¿por qué tenía semejante confianza? Porque ya había batallado con osos y leones.
Por eso tenía confianza no en él, sino en el Dios que lo respaldaba a él. Por eso fíjense ustedes que él dice que está desafiando, no está desafiando a Saúl, no está desafiando a David, está desafiando al Dios de los escuadrones de Israel. Está desafiando a Dios. Entonces él sabe que si va a pelear en el nombre de Dios, Dios lo va a respaldar. Ahora lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que ustedes tienen que entender que nunca una conquista o nunca la conquista es toda a la vez. Nunca Dios te va a permitir conquistar todo a la vez. Paso por paso se hace una conquista. En Éxodo 23, 29 y 30, Dios le dice, yo ya les he entregado la tierra, yo les he entregado a toda la tierra, pero la conquistarán poco a poco. No sea que si la hayan conquistado toda de una sola vez, hasta las fieras del campo se te multipliquen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser preparados paso por paso para la conquista. Paso por paso tenemos que ser preparados para la conquista. Viene una batalla en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser preparados mentalmente y espiritualmente para poder conquistar ese paso. El próximo paso, cuando nosotros hayamos conquistado ese paso, Dios nos va a dar otro paso más que para que nosotros podamos conquistar. La tierra tiene que ser conquistada paso por paso, porque nuestra vida tiene que ser preparada paso por paso. Solo, ¿qué es lo que a nosotros nos mata? La impaciencia. La impaciencia, la ansiedad nos mata. Por eso es que Dios se encarga tantas veces que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad te va a llevar a hacer lío. Entonces, para conquistar tiene que ser paso por paso. Claro que quisiéramos las cosas como hoy, llame ya, todo ya, ahora queremos todo. Pero no es así en el camino del Señor. Paso por paso, poco a poco. Yo ya te entregué todo, ahora vos lo vas a conquistar paso por paso. Diga conmigo, paso por paso. Entonces, entendiendo esto, es como vamos a entender por qué David comienza con osos y leones. Ahora bien, vayan ahí, 1 Samuel 17, 42 al 47. Dice, cuando el filisteo miró en derredor y vio a David, lo despreció porque era un mozalbete rubio y bien parecido, así como yo, así más o menos era, ¿sí? Y el filisteo preguntó a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David, ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos, a las bestias del campo. Entonces David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, es decir, del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién dice que provocó? Al Dios de Israel. Hoy Yahvé te entregará en mi mano y yo te heriré y te cortaré la cabeza y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y toda esta gente sepa que Yahvé no salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Yahvé y Él os entregará en nuestra mano. Escuchen bien esto. Para cuando ustedes tienen que avanzar. El enemigo se va a burlar de vos en cada avance que hagas. Si vos mirás, el filisteo mira alrededor y creo que hasta buscaba la voz de dónde venía. Sí, mira alrededor y ve a David. Y se le mata de risa, el enemigo se le mata de risa a David. 16, 17 años, con un bolsito con un montón de piedras y una gomera, una onda. Se le mata de risa y dice, yo soy perro para que venga con un palo. Me mandan a pelear conmigo.
Muchas veces se te va a reír en la cara el enemigo cuando quieras avanzar. Muchas veces se te van a reír. Y cuando Dios te llama a hacer una obra y vos quieras avanzar, inclusive va a haber gente a la que vos pensabas que nunca te iba a pasar, que te va a rechazar. Porque el enemigo se te va a burlar porque Dios es el que te está mandando a hacerlo. Y vos sabés que vos vas en el nombre del Señor. Y cuando el enemigo se te empieza a burlar, lo primero que te entra son dudas. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy por el buen camino? Pues yo te voy a decir una cosa. Vos te vas a enfrentar al gigante porque ya te enfrentaste a osos y leones. Ya superaste gran parte de las pruebas. Ahora es tiempo de enfrentar al gigante que tenés adelante. Y enfrentarlo en el nombre del Señor para que puedas derrotarlo. Porque el enemigo se te presenta como un gigante. Y el enemigo se te burla precisamente para que vos no avances. Porque en la burla vas a dudar. Porque vas a creer que no estás yendo por el buen camino. Pues si es necesario, examinate para ver si estás bien en comunión con Dios, si tu comunión es buena con Dios, si no estás en pecado, examinate, pero avanza. Avanza en el nombre del Señor. Y derribar ese gigante. El enemigo se te va a burlar, pero eso no significa que te tengas que detener en el camino. Seguí avanzando. Y si te equivocás, bienvenido al club. Porque cuando vos te equivocás, de ese error vas a aprender. Amén. Amén. David miró al gigante. El gigante lo miró a él y lo maldijo. Y no solo lo maldijo, sino que se le rió en la cara. Pero David estaba confiado en que el mismo Dios que lo había ayudado a superar las primeras pruebas, cuando él fue ungido como rey, siendo muy jovencito, y él era pastor de las ovejas de su padre, y el mismo Dios que lo ayudó y lo asistió para destruir a los osos y leones, lo iba a asistir para enfrentar a este gigante en su nombre. Amén. Entonces él dice, con mi Dios, yo desbarataré ejércitos. Entonces cuando hayas vencido osos, leones y gigantes, tendrás tu canto de victoria, habrás logrado tu canto de victoria. En verdad, contigo desbarataré ejércitos. Porque cuando él logra derribar al gigante con esa onda y esa piedra, le corta la cabeza, pero todo el ejército de los filisteos es desbaratado. Entonces él recuerda esto. Él recuerda que desbarató ejércitos en el nombre del Señor. En verdad, es decir, he comprobado que en tu nombre yo voy a desbaratar ejércitos. Porque ya él había comprobado que en las primeras pruebas, en las primeras batallas que tuvo, Dios ya lo había asistido. Amén. Entonces vamos adelante. Amén. Amén. Vamos adelante. El nombre de Dios, ahora cuando él dice en el nombre de Dios, que viene en el nombre de Dios, en representación de Dios, es representarlo fielmente. Vean ustedes 1 Samuel 17:45, él dice, entonces David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con lanza y con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre, es decir, representando al Dios de los ejércitos. Ser representante de Dios es una responsabilidad. Y como representantes, como embajadores de Dios, debemos ser responsables. Y mayormente debemos ser fieles. Porque una de las características o una de las aristas del fruto del espíritu humano renacido por el Espíritu Santo es la fidelidad. Ser fiel a Dios. Porque si en las pequeñas cosas, escúchame, si cuando se te presentaron osos y leones, fuiste fiel para conquistar eso, para destruir eso, vas a ser fiel para destruir lo siguiente, que será el gigante. Amén. Pero también vas a ser fiel cuando se te presente lo más grande, que son las fortalezas. Porque el camino del Señor es así. Cada día vos tenés una conquista mayor que realizar. No podés conquistar una fortaleza si todavía no aprendiste a conquistar tus osos y leones y no has aprendido a matar al gigante. Amén. Entonces conquistá primero lo primero.
Sé fiel en lo poco, porque Dios te pondrá en más. Amén. Porque el camino del Señor va en aumento. Es como, el camino del justo es como la luz de la aurora, ¿sí? Que se presenta como la salida del sol, pero termina a pleno sol al mediodía. Es decir, el camino del justo va a ir alumbrando cada día más por la conquista que va haciendo. Amén. Sí, Señor. ¿Están dispuestos a conquistar lo que Dios les ha dado? ¿Están Amén. dispuestos? Sí, Señor. Pues vayan fielmente en el nombre del Señor, porque el Señor te va a respaldar si vas en su nombre y sos fiel. Pero siempre asegúrate de una cosa, de que estés fielmente representando al Señor. Vayas donde vayas, las puertas se te van a abrir. Y cuando Dios te cierra una puerta, no digas el diablo me la cerró, Dios te la cerró. Porque Dios cierra puertas que nadie puede abrir y Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces cuando se te cierra una puerta es probable que tenga otra preparada para abrirte. Amén. Amén. Si Dios te cierra esa puerta es porque por ahí no era por donde tenías que ir. Fíjense ustedes, yo leía en estos días en el libro de los Hechos. Pablo y su equipo van predicando el Evangelio y ellos deciden ir para una zona, para una zona, y el Espíritu Santo le dice, no, por ahí no. Cualquiera de nosotros diría, pero voy a hacer tu obra, voy a predicar el Evangelio, sí, pero yo no quiero que vayas por ahí, quiero que vayas por acá. Entonces Pablo entendió por medio de una visión que Dios los estaba llevando a otra zona, a Macedonia. Él quería ir para Acaya y lo envió a Macedonia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe dónde quiere colocarte, cómo quiere colocarte, qué quiere que hagas en ese lugar. Entonces ahora por ejemplo les quiero ayudar a observar una cosa. Vuelve a decir en el Salmo 18, David dijo, con mi Dios asaltaré muros. Bien, cuando hayas vencido leones, osos y gigantes y desbaratado ejércitos, tendrás que conquistar fortalezas y el enemigo se te burlará de nuevo. Vayan por favor a 2 de Samuel capítulo 5. Segunda de Samuel capítulo 5, está después de Primera de Samuel. Y entre Génesis y Apocalipsis. Bien, lean conmigo esto. Esta historia es maravillosa. Y por favor, vean ustedes lo importante que es poder comprender lo que comprendió en su momento David, que no había comprendido por más de 400 años, por casi 500 años, no había comprendido Israel. Vean ustedes, dice en 2 de Samuel capítulo 5, verso 4 al 10, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales habían hablado a David diciendo, escuchen esto, la burla. No podrás entrar acá, pues hasta los cojos y los ciegos te rechazarían gritando, David no entrará acá. Pero David capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Seguimos. Y en aquel día, dijo David, todo el que quiera herir a los jebuseos, suba por el acueducto y llegue a los cojos y a los ciegos, es decir, a los mismos jebuseos, a los cuales el alma de David aborrece, por cuanto el ciego y el cojo dijeron, no entrará en la casa. Y David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David edificó los alrededores desde el terraplén hacia adentro. Y David, que dice, se engrandecía cada vez más porque Yahvé Elohim Sebaot estaba con él. Escucha. Tenés de frente ahora, David tiene de frente ahora una fortaleza.
Hasta ese momento, antiguamente se le había llamado Urusalum, después se le llamó la ciudad de los Jebuseos, es decir, Jebús, luego se le llamó Ciudad de la Paz o Jerusalén. Ahora, históricamente, esta bendita fortaleza, esta ciudad, estaba enclavada casi en la mitad de todo el territorio de Israel. Ahora, esa tierra le había tocado a la tribu de Benjamín. Jamás Benjamín pudo conquistar esa fortaleza, ni todos los israelitas pudieron conquistar jamás esa fortaleza. Ustedes saben que Jerusalén está enclavada de espaldas a un gran valle, a una ladera muy profunda, así que de la única forma que se le puede entrar o se le podía entrar era por el frente. Así la fortaleza tenía, los muros de esa fortaleza tenía cerca de 4 metros de ancho, por 15 o 20 de alto. Así que era una muralla inexpugnable. Ahora escuchen, Israel en la conquista de su tierra en el tiempo de Josué, no la pudieron conquistar, no pudieron entrar. Es decir, dice en una parte que Israel conquistó Jerusalén, pero lo que conquistó fueron las ciudades o ciudadelas que estaban alrededor, fuera de la fortaleza, pero nunca pudo entrar a la fortaleza. 400 años estuvo esa ciudad en medio de Israel, los jebuseos, es decir, el enemigo viviendo en medio del pueblo de Israel, el enemigo compartiendo tiempo con el pueblo de Israel. Yo me imagino que pasarían los israelitas por cerca de la fortaleza y los jebuseos de adentro le hacían pito catalán así. Ustedes acá no van a poder entrar, nunca. Claro, me imagino que si agarraban a un jebuseo afuera lo liquidaban, pero adentro no lo podían agarrar. Qué importante que es esto, queridos hermanos, que muchas veces tenemos en medio de nuestras vidas, en medio de nosotros, una fortaleza y no la conquistamos. Y esto es como una piedra en nuestro zapato. Ustedes saben, y que quizás a muchos de ustedes les habrá pasado, que están apurados o haciendo algo, ustedes tienen una molestia en el zapato, ustedes saben que tienen una piedrita, una semillita, algo se les metió en el zapato, pero la siguen dejando allí porque siguen, saben de lo que hablo, ¿no? La siguen dejando allí porque estamos tan ocupados haciendo las cosas y caminamos inclusive a las chequeadas porque sigue estando allí, hasta que por ahí nos decidimos y abrimos el zapato y sacamos la piedrita o la semillita de dentro del zapato que nos estuvo molestando tanto tiempo. ¿Por qué eso? Esta ciudad, escuchen, cuando Josué dice sorteen la tierra, es decir, ustedes saben que se medían las tierras con unos cordeles muy largos y cornudos, y cada tierra caía en suerte, es decir, era por sorteo. Entonces las 12 tribus se dividieron las tierras por sorteo. Le toca, en este sorteo le toca a una de las tribus de Israel, que es Benjamín. ¿Qué hacen? Pasan por el costado. Y la ciudad siempre estuvo ahí. Pero nadie la conquistaba y la ciudad seguía estando allí, en medio de la tierra de Israel. Y nadie la conquistaba. Imagínense que era mirar esa ciudad y era siempre una molestia. Esa ciudad era siempre una molestia, porque seguía siendo del enemigo. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nosotros no conquistamos, que son una molestia para nuestra vida, y no las conquistamos? No nos decidimos nunca de tomar esa fortaleza. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad, y dispuestos a traer toda desobediencia a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces tenemos esas fortalezas en nuestras vidas? Sean vicios, sean adicciones, sean malos hábitos, sea pecado, sea lo que sea, que sabemos que nos está molestando, nos está estorbando y no las conquistamos nunca. Entonces hemos conquistado toda la tierra y hemos llegado a conquistar todo hasta donde Dios nos ha dado, pero seguimos teniendo esa piedra en el zapato.
seguimos teniendo esa fortaleza en el medio de la tierra. Alguien tiene que conquistarla. Alguien tiene que hacerla suya. Escuchen, a veces nosotros en el pueblo de Dios tenemos estorbos, molestias, que no las conquistamos nunca. Nosotros como hijos de Dios tenemos estorbos o molestias en nuestras vidas que no las terminamos de conquistar nunca. Dios nunca te va a dar más tierra si no conquistas esa que te está estorbando. Porque eso es un estorbo. Eso es una fortaleza que el enemigo te la presenta como inexpugnable. El enemigo se la presentó a Israel como inexpugnable. De hecho, los jebuseos se le burlaban. Ahora escúchenme, la misma cosa, la misma burla quisieron hacer con David. Yo me imagino a David pasando constantemente, porque por 7 años él reinó en Hebrón, en otro lugar, en otra ciudad, que había sido conquistada por Caleb. Pero él veía ese lugar como estratégico para su posición política, para su trabajo político. La ciudad de Jerusalén estaba estratégicamente ubicada para su trabajo político, porque de esa manera podía unir a todas las tribus. Entonces yo me imagino a David mirando esa fortaleza y diciendo, tenemos esa piedra en el zapato y nadie se ha atrevido a conquistarla. Algo tenemos que hacer. De alguna manera la tenemos que conquistar. Ahora, me imagino a David pensando, si Dios estuvo conmigo cuando destruí los osos y los leones, si Dios estuvo conmigo cuando destruí al gigante, si Dios estuvo conmigo cuando desbaratamos al ejército filisteo, cuando desbaratamos a los ejércitos cananeos, ¿cómo no va a estar conmigo para conquistar esta ciudad? Si está en medio de su tierra. Jerusalén estaba en medio de la tierra que Dios le había dado ya. Y escúchenme, Dios ya les había dicho, yo ya he expulsado a todos en esta tierra, porque la tierra es de ustedes, lo que tienen que hacer es conquistarla. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús nos dio toda la tierra, nos dio todas las bendiciones, porque para eso Efesios 1:3 dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Solo que nosotros no terminamos de conquistar nunca todas las cosas. O por temores, o por comodidad, o porque nos gusta lo que estamos disfrutando, o lo que estamos viviendo. Pero, y muchas veces, queridos hermanos, no necesariamente son malas algunas de las cosas a las que nosotros nos hemos aferrado. No necesariamente son malas, no. Pero no sirven para la tarea para la cual Dios nos ha mandado. Y nos aferramos a cosas, muchas veces, que a nuestros ojos son buenas, o no tienen nada de malo. Sí, no tiene nada de malo, para vos no tiene nada de malo, pero para el avance que Dios quiere darte, para la conquista que Dios quiere darte, sacate esa piedrita del zapato porque vas a seguir caminando rengo. Amén. Amén. La historia de Jebús es así. Cuando comenzaron a conquistar la tierra, Jebús estaba allí. Nadie la conquistó, hicieron un asalto, conquistaron las ciudadelas alrededor, pero nunca pudieron entrar a la fortaleza. Ahora viene un hombre, David. Se para delante, imagínense, se paran delante de semejante edificación, de semejante fortaleza, y los jebuseos desde arriba le dicen, si yo mando a los cojos y a los ciegos, con ellos solo basta para rechazar el ataque. Entonces, David dice, porque no lo dice acá, pero lo dice en Primera de Crónicas, dice, el que conquiste esta ciudad será jefe de todos. Ahora, qué bueno que está esto, porque es como si dijéramos en esta mañana, el que encare tal barrio y lo evangelice, ese será el evangelista de la congregación. El que conquiste todo ese barrio será el evangelista de la congregación. Amén. Qué desafío, ¿no? Pero sin embargo un hombre que estuvo dispuesto allí, Joab.
y Joab conquistó. Se metieron por el acueducto, es decir, por la entrada de las aguas que había a Jerusalén y conquistaron desde adentro la fortaleza. ¿Por qué los jebuseos esperaban que ellos subieran por la fortaleza? Pero ellos las conquistaron por debajo de la fortaleza. ¿Ah? Queridos hermanos, cuando Dios ya te ha entregado toda la tierra, lo que tenés que hacer vos es conquistarla. Paso por paso. Paso por paso. Digan conmigo, paso por paso. Jebús siempre ha representado un área débil en nuestra vida. Sean vicios, adicciones, pecados ocultos, malos hábitos. Ahora, Dios dio la victoria, pero nosotros no lo creímos. Escuchaba en estos días la historia de dos amigos que encuentran una tortuga gigante. Y la tortuga le habían cortado la cabeza, pero la tortuga se seguía moviendo. Y uno decía que la tortuga estaba muerta, y el otro decía que la tortuga estaba viva. Y así discutieron hasta que se enojaron. Y justo aparece otro amigo. Entonces decidieron que este amigo fuera árbitro en las decisiones. Dice, lo que decida Oscar, nosotros lo acatamos. Si dice que está muerta, está muerta. Si dice que está viva, está viva. Entonces lo llaman a Oscar y le dice, Oscar, esta tortuga, ¿está viva o está muerta? Entonces Oscar se para, ve la cabeza separada del cuerpo, la cabeza no se mueve, pero el cuerpo sí se mueve, se está moviendo. Entonces Oscar les dice, está muerta, pero no lo cree. Está muerta, pero no se lo cree. Así nos pasa a veces. Nosotros tenemos todas las cosas dadas, pero no lo creemos. Estamos muertos. Estamos muertos. A nosotros mismos estamos muertos, pero no lo creemos. Porque el que vive en nosotros es el que conquistó todas las cosas por nosotros. Por eso es Él el que nos ha dado la victoria, el que nos ha hecho más que victoriosos. Amén. Ahora bien, 3 cosas quiero marcarles en esta mañana para que nosotros podamos ser realmente victoriosos. 3 cosas. Vayan por favor de nuevo ahí al Salmo 18. Dice, el camino de Jael, es decir, el Dios, es perfecto. La palabra de Yahvé acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. Escuchen. 3 cosas fundamentales debes amar para que seas un verdadero conquistador, un constante conquistador. Ama su persona, ama su palabra y ama su presencia. Todo el que ame su persona, su palabra y su presencia es un constante conquistador. ¿Amén? Amén. Vean ustedes, el camino de Jael es perfecto. Es decir, toda persona que cree en él tendrá la constante seguridad de triunfo. Eso es su persona. Ama su palabra. Siguiendo allí en el mismo versículo. La palabra de Yahvé es acrisolada. Es decir, es pura. Ama su palabra. Si amas su palabra, la vas a escuchar, la vas a obedecer, la vas a practicar. Cuando amas su palabra, vos sos un conquistador. Porque la palabra de Dios te ayuda a conquistarte a vos mismo primero, para luego poder conquistar todas las demás cosas. ¿De qué le sirve al hombre que ganara el mundo pero perdiera su propia vida? ¿De qué le sirve, escuchen, de qué le sirve un padre que sea el mejor pastor de toda la historia y pierda a sus hijos? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a un maestro que le enseñe a todo el mundo pero no le enseñe a sus hijos? ¿De qué le sirve a un padre que venga a la iglesia y dentro de la iglesia sea un santo, pero afuera sea cualquier cosa? ¿De qué le sirve?
¿De qué le sirve? Entonces una de las cosas fundamentales es amar la persona del Señor, amar su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a transformar, la que va a cambiar nuestras vidas. Y otra cosa, amar su presencia. ¿Qué dice? Vean ustedes, escudo es a todos los que se refugian en Él. Corre a refugiarte en su presencia. Corre, ya, corre a refugiarte en su presencia. Vean lo que dice 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo agarra. Nosotros muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo me hizo tropezar, el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. Pero la Biblia te dice que si has buscado refugio en su presencia, el diablo no te puede agarrar. Amén. Estás escondido con Cristo en Dios. Estás escondido. ¿El enemigo te va a buscar la vuelta? Sí, para ver cuándo te salís de su presencia. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que nos saca de la presencia de Dios? Porque no es que Dios se va, nosotros nos vamos de su presencia. ¿Qué es lo que corta la comunión con nuestra comunión con Dios? Díganme ustedes, a ver. El pecado. El pecado corta nuestra comunión con Dios. Inmediatamente cuando nosotros hemos pecado, se corta la comunión con Dios. Eso no significa que Dios se va de nuestras vidas, como dice alguno. Eso no significa que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, como dice alguno. No, Señor. Lo que se corta es nuestra comunión con Dios. Pero si estamos refugiados en su presencia y hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesús, el justo. Aleluya. Arrepentidos volvemos a meternos y escondernos en su presencia. Así dijo David, escudo es a todos los que se refugian en él. Ahora, si yo lo llevo al principio, diríamos, en verdad, escudo es a todos los que se refugian en él. Es decir, he comprobado que mi escudo es su presencia. Amén. Su presencia es el mejor escudo que yo puedo tener. Así que una de las cosas que nos tenemos que asegurar como creyentes es que su presencia esté constantemente con nosotros. Ama su persona, ama su palabra y ama su presencia. Y esas tres cosas te harán conquistador. Amén. Te llevarán a una constante conquista. Porque la idea de Dios para cada creyente, el propósito de Dios para cada creyente es de llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Un triunfo constante, un constante triunfador. Porque para eso nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Quien ama su persona, quien ama el caminar con Él, quien ama su palabra, le cree todo lo que Él dice, y quien ama su presencia no querrá jamás salir de ella ni sin ella. Amén. Siempre que salgas, asegúrate que salgas en su presencia, porque su presencia es el mejor escudo que puedas tener. Y David lo comprobó. David se mandó a las suyas, sí Señor, y él entiende y sabe claramente lo que es salirse de la presencia de Dios. Lo que es perder comunión con Él, porque Salmo 51 te lo dice. Vuélveme el gozo de tu salvación. No le está diciendo volveme la salvación, le dice volveme el gozo de tu salvación. Lo más hermoso que nos puede pasar es sentir ese precioso gozo de haber sido salvados y perdonados. Amén. Sí, amén. Entonces conserva las tres cosas fundamentales, amor, gozo y paz en tu vida, conservalas. Y cuando hayas metido la pata, volvé al lugar original, porque va a volver el gozo, el amor y la paz a tu vida. Amén. Con nuestro Dios somos conquistadores. Amén. Pónganse de pie, por favor.